buen día, bienvenidos y bienvenidas a este tutorial donde les voy a enseñar a hacer este sombrero, que es el sombrero de Ace de One Piece. Y este sería el segundo de la colección, ya que el tutorial del sombrero de Luffy ya está en el canal. Para tejer la base del sombrero van a necesitar hilado, que en la marca que compro yo se llama Terracota, y un crochet que va a depender del grosor del hilado que estés ocupando. Bueno, y por otra parte tenemos este detalle que lleva el sombrero y los materiales que ocupé los voy a dejar escritos en la descripción. Bueno, ahora que tenemos todo eso aclarado, podemos comenzar a tejerlo. Al igual que el sombrero de Luffy, el de Ace, vamos a hacerlo igual en vueltas unidas. Eso quiere decir que voy a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Entonces comenzamos haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos y, como dije, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, y una cadena. La segunda vuelta la vamos a empezar desde el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. Al final de la vuelta 2 terminé con 12 puntos bajos. Ahora voy a unir con un punto deslizado, levanto una cadena y ahora vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Cuando terminamos la vuelta 3 tenemos que tener 18 puntos bajos. Ahí uní con un punto deslizado, levanto una cadena y en la vuelta 4 voy a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Luego 3 aumentos. A continuación hago 6 puntos bajos. Después hago 3 aumentos. Y termino la vuelta con 3 puntos bajos. En la vuelta 5 voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahí terminé la vuelta 5 y debería tener un total de 30 puntos. Hago un punto deslizado, una cadena y ahora en la vuelta 6 voy a comenzar con 4 puntos bajos. Y a continuación una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Y ahora hacemos 6 puntos bajos.
Y a continuación nuevamente una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto, levanto una cadena y en la vuelta 7 y en la vuelta 8 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 36 puntos bajos. Bueno, aquí llegué al final de la vuelta 8, ya hice el punto deslizado y levanté la cadena. En la vuelta 9 voy a hacer una secuencia de 11 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la vuelta 10 voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Aquí llegué al final de la vuelta 10 y en la vuelta 11 voy a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Ahora un aumento y a continuación hacemos una secuencia de 12 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Unimos con un punto deslizado el primer punto, levantamos una cadena y ahora en la vuelta 12, 13, 14 y 15 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 42 puntos bajos. Bueno, aquí terminé la vuelta 15 y en la vuelta 16 voy a trabajar solo por la hebra delantera. Y aquí voy a hacer una secuencia de 5 puntos y un aumento
7 veces. Bueno, aquí llegué al final de la vuelta 16, voy a unir con un punto deslizado como siempre, levanto una cadena y en la próxima vuelta, es decir, la vuelta 17, voy a comenzarla haciendo 3 puntos bajos. Luego un aumento. Y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos. Uno al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. En la vuelta 18 nuevamente comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y termino la vuelta con 3 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la vuelta 19 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 8 veces.
Aquí terminé la vuelta 19 y ahora voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero no voy a levantar una cadena, sino que voy a seguir haciendo puntos deslizados. Tengo que hacer un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Y esta sería nuestra última vuelta. Bueno, y aquí llegué al final de la vuelta, así que solo queda cortar el hilo. Al terminar el sombrero debería quedar algo como esto. Aquí está el final de las vueltas, aquí está mi frente y solo queda hundir esta parte. Y así quedaría listo. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el detalle que va rodeando el sombrero de S. Bueno, como pueden ver, cambié de posición la cámara para que se vea mejor lo que estoy haciendo y aquí están todos los materiales que van a necesitar. Bueno, lo primero, ojalá puedan conseguir estas perlas que yo las compré en una tienda de bisutería. La verdad es que me costó un poco encontrarlas, pero valió la pena la búsqueda. También van a necesitar dos botones, que en mi caso yo encontré de 1 centímetro, pero todo depende del tamaño de su gorrito. Este le quedaba, igual me hubiese gustado un poquitito más grande, pero quedaba bien igual. También van a imprimir estas caritas del mismo porte de los botones. Entonces estas caritas tienen un diámetro de 1 centímetro, al igual que los botones. También ocupé hilo de pescar, que tienen que poder rodear el gorro de esta forma. Igual siempre hay que dejar un poquito más largo para que se pueda hacer el nudo. Además, yo ocupé este esmalte transparente que se seca con luz UV. Ustedes pueden ocupar el esmalte transparente normal, pero si tienen este es ideal. Y por lo tanto también tengo la lámpara para secar el esmalte. Y pegamento, cualquier pegamento. Un pequeño paréntesis sobre los botones, que ojalá tengan blancos o transparentes, para que no cambie el tono de la cara cuando la ponen encima. Ahora vamos a empezar y espero no arruinarlo porque siempre me sale todo mal cuando lo grabo, así que disculpen cualquier cosa. Lo primero, ya corté el hilo, lo dejé mucho más largo en realidad. Lo dejé de este largo. Me sobró todo esto, mejor que sobre que falte. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el botón de esta forma. Lo pasamos por un agujero, luego por el otro y tenemos que llevar el botón a la mitad del hilo. Entonces ahí llegué a la mitad y quedaría de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es pegar, yo aquí ya las tengo cortadas, pegar la carita sonriente. Esta va primero. Tiene que quedar lo más derecho posible, guiándose por la línea del botón.
Y aquí simplemente la pegan con silicona o cualquier pegamento. Solo voy a poner un poquitito de pegamento para que no se moje mucho el papel encima. Ahí tienen que esperar que quede bien pegada. Yo lo voy a hacer todo más rápido para mostrarles todo el proceso en la cámara, pero aquí dejan que se seque un ratito. Entonces ahora con el esmalte transparente le van a dar una capa fina. Voy a pasar por los bordes también para que quede bien pegado. Y ahora esperan que se seque, o si tienen la lámpara lo ponen adentro. En caso que tengan esmalte normal, yo recomendaría que lo dejaran hasta aquí, solamente con una capa transparente para que le dé el brillo. Pero si tienen del esmalte UV, yo le echo una gota grande encima para que gane un poquito de relieve. No sé si se nota en la cámara, pero me gusta mucho más cómo queda de esa forma. Antes de poner la gota de esmalte voy a ocupar un pedacito de cartón y aquí le hice unos cortes para colocar aquí la cara. Y así se puede manipular mucho mejor. Entonces saco una gota grande de esmalte y le echo encima. Como la capa es más grande, van a tener que dejarlo mucho más tiempo debajo de la lámpara. Tienen que ponerlo lo más derecho posible para que la gota no se empiece a mover.
Bueno, aquí quedó completamente seco y miren cómo queda. Después de esta cara voy a poner una perla de separación. Y ahora tengo que hacer el mismo proceso con el otro botón. Tienen que intentar que esa pelotita no quede tan apretada. Porque si ustedes lo apretan mucho, al final la pelota va a quedar escondida detrás de los dos botones y no queremos eso. Entonces tenemos que dejarle un espacio. Ahí creo que está bien. Entonces, como dije, seguimos el mismo proceso que hicimos con la otra cara. Bueno, y por último solo tenemos que empezar a colocar perlas. Tienen que ser la misma cantidad de perlas a un lado que al otro. Y eso va a depender también del tamaño de su gorro. Por eso no les dije una cantidad exacta. Pero ahí ustedes van viendo y van probando a medida que las van colocando. Bueno, ya puse todas las perlas y le hice 3 nudos para cerrar. Y ahora lo que hago yo, no sé si es la mejor forma, no sé si es la forma correcta, pero empiezo a pasar a través de las perlas. Como que me devuelvo. Y hago lo mismo con la otra colita, pero hacia el otro lado. Y aquí solamente corto. Bueno, y así quedaría el sombrero de Es. Me gustan estos proyectos que son rápidos y fáciles de hacer. Y bueno, ahora necesitaban más materiales que otras veces, pero espero que les haya servido para aprender una técnica nueva. Esto es lo mismo que utilizo yo para los ojos de mis amigurumis cuando son ojos de color o con algún diseño.
Bueno, y como siempre, si les gusta este tipo de tutoriales y quieren que lo siga haciendo, dejen un like, comenten todo lo que sea su cariño y suscríbanse porque estoy trabajando en el próximo. Todavía no lo tengo listo, pero aquí se viene un adelanto. Espero que lo reconozcan porque para que tengan ahí la colección. Y ahí se ven tan lindos juntos. Voy a llorar. De verdad espero que les guste. Y obviamente si tejen el sombrero de Es, tienen que etiquetarme, darme los créditos correspondientes y por supuesto así los puedo ver y comentarlos.